Bien. Bueno, la idea de este encuentro es para que podamos conversar un poco sobre algunos temas que tienen que ver con sus intervenciones en lo que va a ser esta no presencialidad. Habitualmente a esta altura lo que estaríamos haciendo es en el curso, en el aula, trabajando con los guiones conjeturales, los planes de clase y realizando microclases, experiencias donde ustedes frente a sus pares, es decir, a sus compañeras y compañeros, desarrollen lo que va a ser su clase en el curso que se les asignó, en donde tienen una profesora o profesor coformador. En esta oportunidad va a ser distinto, en primer lugar, porque va a ser solamente una clase, habitualmente son dos clases, y por otro lado, va a ser en el Freire, es decir, con estudiantes del primer año de las carreras específicas. En el caso de lengua, van a ser las que aparecen en esos documentos que les compartí hace poco. Y también ya cada pareja, cada practicante individual tiene el contacto de su coformadora y la dinámica va a ser que ésta las añada a sus grupos, por ejemplo, WhatsApp, aula virtual, para que puedan ver cómo es esa dinámica en la virtualidad, para pensar su clase en base a los dispositivos que permiten el trabajo en la no presencialidad, sea a través de imágenes, a través de archivos de texto, videos cortos, siempre considerando la metodología que se está empleando. Porque si bien nosotros con la profesora de matemática dijimos, bueno, vamos a realizar una videoconferencia, no es claro que no todos ni todas pueden conectarse por diferentes motivos, ya sea laborales, pero también la cuestión de la brecha digital en relación a falta de dispositivos, la mala conexión. Es más, nosotros docentes también pasamos por esta cuestión de tener problemas para conectarnos, la demora en las respuestas a veces en cuanto a entrega de trabajos, las consultas. Por eso, la idea es que por medio de esta grabación quede un registro y en todo caso, posterior a esta clase en vivo, si se quiere, quienes no pudieron participar puedan visualizar el video. Quiero comentarles algunas cuestiones sobre la videoconferencia, esta plataforma que estamos usando, que es Jitsi. Probablemente conozcan Zoom. La diferencia en principio es que Jitsi es un software libre, es decir, no depende de una empresa como por ejemplo el caso de Zoom, el caso de Google, sino que es de código abierto, cualquier usuario puede ver el código fuente de la aplicación, cómo está hecha, también toda la cuestión referida a la privacidad, a la seguridad en el manejo y en el tránsito por lo que es Internet. A diferencia de Zoom, por ejemplo, la recopilación de datos que toman de los usuarios para diferentes propósitos que generalmente son comerciales. Jitsi en teoría no va por ese lado. Y también una cuestión que es bastante práctica es el tema del tiempo. No hay un límite de tiempo. Acá podemos tener un Jitsi durante 2, 3 horas seguidas y salvo problemas en cuanto a conectividad a dispositivo, no vamos a tener un corte, sino que continúa esto. Y siempre que pensemos en una clase, si la vamos a hacer por medio de la videoconferencia, tienen que estar dadas las condiciones. Es decir, no se trata de hacer una clase como está ocurriendo ahora por las circunstancias para 3, 4 personas. Hay más integrantes en la práctica 3 y es importante que puedan estar presentes, pero también al no poder presenciarlo en directo, van a tener la posibilidad de ver la clase grabada cuando la subamos a, por ejemplo, el aula virtual, el Classroom o los distintos formatos, soportes en los cuales estemos trabajando. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Pueden habilitar su micrófono, no hay problema. No, profesor, por ahora está todo claro. Está muy buena esta plataforma, principalmente en cuestiones del tiempo.
porque la plataforma Zoom solamente se pueden activar clases de 40 minutos y por ahí justamente estás exponiendo o algo y se termina el tiempo y se corta la clase, así que eso está buenísimo. Bien, sí, es un buen punto. Eh, Nancy, sí que no sé si querés aportar algo, alguna cuestión. Buenas tardes a todos. Sí, ya trabajé por esta plataforma en otras ocasiones con otras escuelas y sí, ese es un punto de ventaja que tiene, que no se corta. Y también permite grabar, que es por ahí lo que nos sirve, ¿sí? Y poder después visualizar nuevamente esta clase. Bueno, y con respecto a la plataforma Zoom, sí, dura 40 minutos. Hay veces que te permite estar un tiempo más, pero no hay seguridad de eso. Entonces, creo que esta es una buena herramienta. Bien, sí. Y también justamente esto del premio de Zoom, si se quiere, o el regalo de darte más tiempo, hacer que la sesión sea infinita, va por el lado comercial, como les decía anteriormente. Lo que busca Zoom es que se compren las patentes, los ID de usuarios, para de esa manera paga garantizar la continuidad y el uso de esa plataforma, como existen muchas otras plataformas del mismo tipo, como las de Google, por ejemplo, Google Meet, y otras que en este momento no se me ocurren, pero básicamente Zoom y Google Meet son como las más representativas. Por el lado de Jitsi también tenemos lo que es Cisco Webex, que se estuvo usando, por ejemplo, en las semanas de capacitación que dio el Info, esas charlas que se transmitían en vivo a través de YouTube. Ese es otro recurso, por ejemplo, transmisiones en vivo que luego quedan alojadas en la plataforma. Y nuevamente, como les decía, cuestiones relativas a la seguridad informática y al manejo de los datos, que muchas veces cuando uno instala una aplicación o lo que fuera, tanto en el teléfono como en la computadora, no tiende a leer la política de privacidad, las condiciones de prestación del servicio, que es justamente donde aparece ese rasgo diferente en relación a esto y las otras plataformas. Pensando también en que vamos a involucrar estudiantes, estar expuestos en este tipo de plataformas y los usos que haga la plataforma de los datos, o el hecho de que los almacene ya, es un indicador importante. Existen organizaciones sin fines de lucro que asesoran en estos aspectos. Se dio, por ejemplo, en España, en Cataluña específicamente, que las familias se manifestaron cuando Google pretendía instalar sus servicios, todo lo que implicaba el trabajo por Google Meet, y no pasó lo mismo en Uruguay, que en Uruguay hubo una contratación masiva de los servicios de Google, por ejemplo. Bien, eso en cuanto a el tema plataforma. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar contenido, contenido general. Pongo en silencio, digamos, la plataforma también tiene esta posibilidad para evitar por ahí algunas interferencias en el transcurso de la exposición y también, como les decía, si quieren hacer algún aporte, una pregunta, interrumpir en algún momento, tienen el chat y la opción de levantar, bajar la mano como para avisar que quieren intervenir. Bueno, ahora lo que voy a hacer es proyectar la pantalla para que podamos empezar a ver en principio los géneros de la práctica, que tiene que ver con un trabajo de escritura para pensar en cómo va a ser esa intervención, esa clase que van a tener que dar en estas condiciones.
Bien, díganme si ven lo que estoy proyectando. Sí, profesor. Sí. Es un PowerPoint, ¿sí? Bien. Hay veces que el Jitsi puede llegar a colgarse y quienes están, digamos, deberían estar visualizando, por ahí aparece en negro la pantalla, entonces también avisen por si no están viendo, que puede ser un problema de la conectividad a veces o de la misma plataforma. En este PowerPoint simplemente lo que hice fue hacer un gran resumen, un punteo de cuáles son esos géneros que predominan en la práctica docente y luego especificar lo que tiene que ver con el guión y con el autorregistro. Pero vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos. Bien, en primer lugar tenemos la planificación o el plan de clases. Este es un formato estandarizado ya de manera institucional, muy similar a lo que sería un sistema de grillas, donde hay que rellenar cuadros. Lo tomamos como un resumen del guión conjetural, porque en el plan de clases, luego les voy a estar mostrando cómo es este formato, aparecen, por ejemplo, los objetivos, el contenido, y algunos detalles de los momentos de la clase, inicio, desarrollo, fin. Luego tenemos la secuencia didáctica, que es similar en cuanto a la lógica, es decir, plantear una serie de pasos para llegar a la consecución de ese objetivo por medio de diferentes estrategias y recursos. ¿Cómo se logra llegar a determinado punto? De una reflexión, de un ejercicio. El año pasado, por ejemplo, en lo que era matemáticas, particularmente trabajó con este formato, no así en lo que es lengua, que trabajamos más el desarrollo narrativo. Igualmente, el guión conjetural está tanto en un profesorado como en el otro. Bien, no voy a detenerme en el guión ahora y en el autorregistro porque los desarrollo a continuación más en detalle. Y el registro de clase, que probablemente no se puede hacer, quizás quien tiene pareja pedagógica sí, es el trabajo que hace el practicante que no está interviniendo en esta clase. Pero como en esta ocasión tienen que dar una sola intervención, probablemente no haya lugar para ese registro, porque se supone que quien registra, perdonen la redundancia, ¿no?, tiene que estar observando lo que hace su pareja pedagógica dando la clase, que puede advertir detalles que uno en ese desarrollo, en ese dar la clase, a lo mejor no se percata o no se da cuenta. Y finalmente el autorregistro de clase. En cuanto al guión, ahí lo que pueden ver son algunas características. Esto lo van a encontrar en detalle en el texto de Bombini y Laver sobre los géneros de la práctica. Lo que hay acá es simplemente, como les dije, un punteo. Bueno, en primer lugar, el guión como texto de anticipación. ¿Qué es lo que se anticipa en un guión? Bueno, ¿qué es lo que voy a dar? ¿De qué manera? ¿Qué situaciones pueden ocurrir o acontecer en ese desarrollo de la clase? La idea es que se pueda prever lo más posible situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo podrían desarrollarse? ¿Qué podría pasar? Pensar un poco en qué cuestiones podrían modificar eso que yo tengo planeado. La escritura en primera persona, en ese sentido es bastante formal, es un yo el que está escribiendo, un practicante, una practicante que está situado en determinadas condiciones. Va a darle clases a alumnos reales en un aula real. En las condiciones actuales será un practicante que va a intervenir en un grupo, pero siguen siendo estudiantes reales, un practicante real, solamente que es una situación distinta, remota.
un ejercicio de imaginación y decisión. Aquí, si se quiere, podemos hablar en términos de la creatividad, de las microdecisiones que se van tomando durante la clase, porque hay veces que uno, más allá de que pueda planificar o prever determinadas cuestiones, anticiparse, hay elementos que van a quedar liberados a la propia dinámica de la clase. Por eso también se dice en el texto de Bombini que es un texto que nunca está terminado, siempre es provisorio, siempre está a ser completado. Este mismo trabajo que ustedes hacen para una situación de intervención puntual en una materia, en otras circunstancias les podrá servir para retomarlo y retrabajarlo con otro grupo. Espacio de reflexión sobre y en la práctica tiene que ver con pensarse justamente en ese lugar, en ese contexto específico en el cual van a trabajar. No se trata solamente de dominar la disciplina ni las maneras de enseñar en cuanto a lo pedagógico, sino pensar un poco por qué estoy tomando esta decisión, qué me lleva a pensar así, y ahí aparecen estos supuestos que subyacen en la enseñanza, que es un tema del que habla Sanjurjo, los supuestos del lado del practicante, del docente, del estudiante, que podemos, en otros términos, hablaríamos de prejuicios o imaginarios. Lo que uno tiene pensado, construido, bueno, cómo eso se puede deconstruir en el trabajo sobre la escritura del guión. Siempre pensando en grupos concretos con los cuales vamos a trabajar. Para esto nos sirve el componente explicativo argumentativo. Uno no piensa, no planifica en el aire. Siempre en base a un grupo real, a una situación real, tiene que poder explicar, poder argumentar por qué toma determinadas decisiones, por qué determinados temas. Siempre la justificación, que en otros trabajos les hemos exigido argumentar, decir el por qué, sostener de manera criteriosa por qué voy a proceder de determinada manera. Y finalmente, la escritura compartida, porque este trabajo no lo hacen en solitario ni solamente con la pareja pedagógica. Es un texto que se envía, se reenvía constantemente, se realizan observaciones, correcciones, sugerencias, tanto del profesor tutor, que en este caso seríamos la profesora de matemática y yo, con sus respectivos alumnos del profesorado específico, pero también entre pares, otras parejas pedagógicas, otros practicantes individuales, pueden realizar algún aporte en relación a, supongamos, si alguien hizo su práctica antes, sugerirle o plantearle alguna cuestión de esa experiencia. En eso consiste la escritura compartida. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Bien. Cualquier cosa, recuerden la opción de abrir el chat, escribir ahí por cualquier cosa, o levantar o bajar la mano. También activan su micrófono y pueden hacer su interrupción para aportar alguna cuestión o si necesitan que aclaremos algo más. Finalmente, el autorregistro. Esto es después de haber realizado la intervención en el aula. El autorregistro lo escribe quien desarrolló su práctica frente al grupo. En este caso, quien desarrolló su práctica durante la interacción por medio de, por ejemplo, el grupo de WhatsApp o a través del mail, dependiendo del grupo que les haya tocado. Es muy similar al guión en relación a escribir en una primera persona, explicar, argumentar todas esas decisiones, los que tomaron durante el desarrollo de la clase y también comparar un poco qué yo planifiqué, qué realmente hice en el aula y repensar justamente aspectos que podría mejorar, de qué manera, qué cuestiones a lo mejor se me pasaron, que podría implementarlas en otra clase. Como ven ahí,
relación guión-clase, se trata siempre de poner en tensión, en diálogo y en dialéctica, lo que uno planificó con lo que uno hizo. En eso consiste el autorregistro. Siempre esta reflexión mediada por la crítica, el foro de debate, ¿no? De compartir estas experiencias de trabajo que enriquecen. Y no solamente se trata de lo hecho efectivamente en el aula, también tenemos que tener en cuenta la dimensión emocional en cuanto a, por ejemplo, los preparativos previos, cómo se empezó a trabajar desde antes de ingresar al aula y luego lo que fue posterior a ese dar la clase, esas sensaciones que pudieron haber dejado la práctica. Bien, hasta acá alguna pregunta, comentario, aporte, duda. Creo que quedó bastante claro la explicación. La verdad que para agregar algo más, no sé, porque ya lo agregaste bastante, hablaste bastante sobre esto. Y bueno, esto de las emociones también lo pueden contar, cómo se sintieron antes, ¿sí? Antes de desarrollar la clase, durante y qué pasó después, ¿sí? Y esto de articular la clase dada, ¿sí? Con lo que pensaron que podía pasar, ¿no? Eso también es importante. Todas estas cosas pueden explicar en este autorregistro y detallar, digamos. Bien, bien. Otra cuestión, pensando ahora en lo específico de la clase, como bien sabrán, toda clase, así como generalmente todo trabajo escrito, tiene sus tres momentos estructurales básicos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para esto les voy a compartir primero un breve video de YouTube que dura 5 minutos sobre cómo planificar clases. La idea es también que no lo tomen como una receta, como es algo infalible que se hace así, no se puede hacer de otra manera ni pensar distinto. Son siempre sugerencias, recomendaciones, bases para que ustedes puedan partir con criterio para pensar y armar sus propias planificaciones. Hola, mi nombre es Elizabeth Chiviare y quiero compartir con ustedes un tema muy importante en docencia, como es el de la planificación de las clases. Como docentes comprometidos que amamos lo que hacemos, es importante que antes de cada clase podamos reflexionar sobre cómo poder hacerlo cada vez mejor. Empecemos definiendo qué entendemos por planificación de las clases. Este proceso de planificación implica que nosotros tomemos una serie de decisiones referidas a qué estrategias, qué actividades, qué recursos, qué materiales podemos emplear y cómo articularlos de tal forma que nuestros estudiantes puedan cumplir el logro de aprendizaje que hemos previamente determinado. Podríamos considerar en nuestra clase tres momentos importantes: el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Normalmente solemos iniciar nuestra clase directamente con el tema central. Sin embargo, consideramos que hay algunas acciones que podríamos realizar antes de ello, como por ejemplo, presentarles a nuestros estudiantes el propósito de la clase. ¿Qué esperamos que ellos logren? Y eso de algún modo a ellos les ayuda a tener una idea de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, es decir, a través de la estructura de esta.
También es importante que incluyamos alguna actividad que les permita a ellos irse interesando por el tema que vamos a desarrollar dentro de un momento. Y no olvidemos recoger también los saberes previos con los que nuestros estudiantes ya cuentan para poder relacionarlos con esta información nueva. El segundo momento, el momento de mayor duración, que le hemos llamado aquí desarrollo, en el cual vamos a justamente presentar el tema central, y es importante que podamos emplear diversos ejemplos, pero sobre todo que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica lo que van aprendiendo. Es la forma más efectiva de que tanto ellos como nosotros podamos verificar si están o no aprendiendo. El último momento, el momento de cierre, no es recomendable que presentemos información nueva, porque ya los estudiantes están pensando que la clase va a terminar y más que todo aquí lo importante es que sinteticemos lo que se ha trabajado como ideas importantes durante la clase y podemos incluir también la participación de ellos. También es ocasión para dar indicaciones sobre trabajos, tareas o lo que se va a realizar en la siguiente clase. En una planificación eficaz es importante que tomemos en cuenta los tres componentes que interactúan constantemente entre sí: profesor, estudiantes y contenido. En ese sentido, cada decisión que tomemos con respecto a las estrategias, las actividades, los recursos y los materiales tienen que estar directamente relacionados con este logro de aprendizaje. No solo se trata de escoger qué actividades y qué estrategias, sino determinar la secuencia más efectiva para ello. No es lo mismo diseñar una clase de las 7 de la mañana, una clase que va a ser después de almuerzo o por la noche. Tampoco es lo mismo una clase que dura hora y media, 2 horas o 3 horas. Nuestros estudiantes, razón por la cual nuestras clases no deberían ser las mismas semestre tras semestre. ¿Cuántos son? ¿Qué les interesa? ¿Qué conocen? ¿Cómo aprenden mejor? Son algunas preguntas que nos pueden ayudar a diseñar nuestra clase. Y nosotros, cada profesor tiene un estilo propio de enseñanza y respetando ese estilo se trata de ir incorporando herramientas que permitan asegurar el aprendizaje. Y en ese sentido, desde el IDU no consideramos que exista una única forma de planificación. Algunos pueden optar por una lista de actividades, una después de la otra. Otros, en cambio, pueden preferir un cuadro a modo de columnas e ir determinando las actividades, materiales y duración de cada una de ellas. Pero otros, en cambio, pueden preferir pensar sobre la clase. Sea cual sea su estilo, lo importante es que respondamos a estas preguntas. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo y cuándo hacerlo? Y sobre todo, el por qué. El por qué estoy planificando. Esto le va a dar sentido a dicha planificación. Muchas gracias por su atención. Para cualquier otra información sobre temas de docencia, visítenos en el Instituto de Docencia Universitaria. Bien, se pudo escuchar, se pudo ver bien, pudieron seguir un poco el hilo de este video que, como bien indica, se trata de una universidad peruana donde abordan este tema, que en parte algo hablamos en relación a el guión, a la planificación de clases, pero también acá agregado otros elementos importantes que también hablamos, por ejemplo, pensar en el estudiante, por ahí no hablamos de pensar en nosotros, docente, practicante, también la cuestión del tiempo, muy importante, y algo que hay que tener en cuenta tiene que ver con esta dinámica de estar pensando o estar situados desde una lógica de lo presencial. Hoy por hoy no podemos pensar la clase bajo ningún aspecto, ni con los tiempos, ni el espacio, ni las estrategias que nos posibilita el cara a cara. Hay que adecuar, adaptar esta propuesta
en la virtualidad, desde la plataforma que utilicemos en la cual trabajemos con estudiantes, ver qué nos permite, qué no nos permite, cuáles son las facilidades, ventajas, desventajas, ¿no? Y siempre buscar la más adecuada para garantizar que realmente la totalidad esté participando y no sea solamente una cuestión de la clase para 2, para 3, y en todo caso, como bien decíamos al principio, que haya un registro para que luego quienes no pudieron acceder en ese momento sincrónico, lo hagan de manera asincrónica, es decir, en otro momento, en otro tiempo, otro espacio, para tener esta continuidad pedagógica. ¿Algo que quieran agregar en relación al video entonces? Con respecto a esto que decís, es por eso por ahí desde matemáticas se pensó en un encuentro con la plataforma Zoom. Pero la otra semana ellos van a empezar a ingresar a los grupos y es en ese momento en el cual ellos se van a dar cuenta si es posible hacer eso o no de acuerdo al contexto, ¿sí? Hay que ver si todos los alumnos van a poder participar, si participan la mayoría, qué va a pasar con los chicos que no participan, entonces es conveniente grabar la clase. Entonces, de acuerdo a lo que surja en ese primer encuentro, en los grupos de los profesores coformadores, de acuerdo a eso se define cómo va a ser esa clase, ¿sí? Si bien queremos que sea de una manera, una videoconferencia, pero hay que ver qué va a pasar. Y con respecto a la planificación de la clase, muchas veces nos preguntan, profe, este contenido, ¿cómo lo podemos dar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Y muchas veces nosotros como profesores no les decimos, este contenido pueden hacer así, 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 ¿sí? No lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros esperamos que ustedes innoven, se inspiren a ver cómo podrían presentar este tema, que busquen a ver qué se podría hacer, cómo se podría desarrollar este tema, porque en algún momento ustedes se van a encontrar que son ustedes los que tienen que pensar cómo desarrollar el tema. Es por eso que nosotros todo el momento les invitamos a pensar cómo podría desarrollar este tema, cómo lo puedo dar, ¿sí? Si bien nosotros les damos algunas instrucciones, algunas ideas de cómo encaminar ese contenido, pero siempre tratamos de que ustedes se inspiren, ¿sí? Y bueno, y así poder ver el potencial que ustedes tienen y así surgen cosas nuevas que a veces nos sorprenden, ustedes nos sorprenden a nosotros. Efectivamente. La idea es que adquieran esta autonomía y puedan contar con una serie de criterios para elegir no solamente bibliografía, materiales, sino también privilegiamos que sean ustedes quienes elaboren propuestas, consignas, y no copiar y pegar, que generalmente es algo que se suele hacer mucho y a veces no se cita la fuente. Y uno no fue el productor de esa actividad, de esa consigna. Entonces, privilegiamos siempre la elaboración propia, más artesanal de esas consignas, pero para eso tiene que haber un trabajo previo de lectura, indagación, investigación, intercambio con el tutor, que en este caso seríamos nosotros. También para eso están profesores y profesoras coformadoras, que son quienes están día a día con ese grupo, que conocen la dinámica de trabajo y también les pueden hacer las sugerencias que ustedes les puedan plantear. Entonces, siempre esta cuestión. Por ejemplo, ahora, en esta clase, hubo un trabajo previo de lectura para hablar de determinadas cuestiones, pensando también en la coyuntura actual, y se retomó un material didáctico, vamos a llamarle, un dispositivo, que lo hizo otra persona que lo está pensando desde otro lugar, desde otra realidad, con otras características, pero nos sirve para ponerlo en diálogo con lo que nosotros estamos buscando instalar, que como bien dice también en el video, no se trata de un modelo único, de una manera única, sino siempre pensando en las características de ese grupo con el cual vamos a trabajar, en nosotros,
en todas las dimensiones laborales, emocionales, sin dejar de lado la reflexión permanente y la postura crítica sobre por qué, cómo, de qué manera, es pertinente, qué hago si no puedo llegar a la totalidad. Esto pensando también en las condiciones actuales. Por eso es muy importante el trabajo de observación con las coformadoras. En el caso de lengua, por ejemplo, la gran mayoría de docentes se maneja por grupo de WhatsApp. En algunos casos aparece el aula virtual y también aparece el correo desde siempre. Entonces, teniendo conocimiento de esa realidad, es cuando vamos a poder empezar a planificar en base a una condición, a una situación real. Eso es lo que se denomina el aprendizaje situado, no estamos planificando ni pensando en el aire. Bien, leyendo un poco el tema de los chats, acá preguntaban, por ejemplo, el tema de la observación para luego hacer el guión. Bueno, en principio sí, la observación es necesaria porque a partir de ahí uno puede ajustar su propuesta, adecuarla a condiciones reales. Y después, esta clase que pregunta mi compañera la va a realizar nuestra coformadora. Nosotras observamos sin intervenir, luego nosotras planificamos una clase. Bien, claro, ustedes van a observar, seguramente va a tocar un día en el cual van a estar, porque trabajan también, tienen sus horarios, y en esos horarios de trabajo de la cátedra ustedes van a poder mirar en simultáneo, porque a lo mejor también ustedes tienen otras actividades, supongamos un grupo de WhatsApp de la materia Teoría y Análisis Literario. Ustedes están en el grupo de WhatsApp, ya se hizo la presentación correspondiente, es decir, la profesora las presentó, ustedes se presentaron por medio de un audio, de un texto, de un video breve, para que los alumnos, las alumnas sepan quiénes son ustedes y qué están haciendo ahí. Entonces ustedes ven cómo es esa dinámica, le pueden preguntar, como les decía, a la coformadora, qué cuestiones, por ejemplo, en cuanto a las entregas de trabajos, a las intervenciones, si suelen hacer videos, si se manejan más por audios, por imágenes, si es lectura y después hablar, intercambiar en el grupo. Todas esas cuestiones les van a servir a ustedes como, o sea, van a tener que hacer un registro de esa observación, de ese trabajo, de esa interacción, para luego pensar en sus propuestas. Hoy justamente, en caso de lengua, estaba elaborando el cronograma con las fechas puntuales de intervenciones, que van a ser 2 la semana que viene y 2 en la 1 de noviembre. Porque recordemos también, las clases van hasta el 13 de noviembre. Es decir, no contamos con demasiado tiempo tampoco. Pero eso no quita que no podamos trabajar previo a esta intervención. Por eso desde ya están siendo agregadas, ¿no? Establecido este contacto para que puedan conocer un poco la dinámica del grupo. Ya tienen sus temas asignados también, entonces van a empezar a realizar este trabajo de indagación, búsqueda bibliográfica, escritura del guión. Probablemente se pregunten, ¿no? ¿Y cómo tenemos que escribir el guión? Bueno, en el texto de Bombini tienen una serie de pistas, de características, si se quiere, de este género, pero también piensen que tienen que haber estos 3 momentos, como hablaban en el video, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Luego les voy a compartir este enlace para que puedan consultarlo nuevamente, puedan tomar, si se quiere, una referencia para organizar un poco esta escritura. Siempre el lugar de la escritura es fundamental porque es el espacio a partir del cual vamos a poder diseñar eso que tenemos en mente y poder reflexionar sobre ello. También tengo otro material que les voy a compartir. En este caso es una presentación interactiva de la plataforma Genially, que también aborda este tema de los momentos de la clase.
en esta ocasión elaborado por la UBA, es decir, la Universidad de Buenos Aires. Bien, díganme si están viendo la pantalla, está en blanco, aparece momentos de la clase y un breve texto aclaratorio abajo. Sí, se puede observar. Sí. Bien, continuamos entonces. Ahí aparece en el margen inferior, perdón, en la esquina inferior izquierda, de dónde proviene este material. Esto lo tomé de un curso que estuve realizando el primer cuatrimestre, lo dictó el Infot, que tenía que ver con la pedagogía crítica ajustada a los tiempos de pandemia, de cuarentena, destinado para la universidad, pero igualmente pensando, ¿no?, institución de formación superior, formación de docentes, creí muy oportuno realizarlo y también muchos aportes, insumos bibliográficos, metodológicos que después les puedo facilitar, bueno, como este justamente. Bien, como dice aquí, presentan las características principales de los momentos de la clase con algunos ejemplos de referencia. Esta presentación ustedes no tienen que tener una cuenta, no tienen que hacer ningún trámite extraño, simplemente acceden al enlace y ya pueden visualizarlo, tanto desde el celular como desde la computadora. Luego, si ustedes quieren hacerse una cuenta y empezar a probar de armar estas presentaciones, también es un recurso válido. Bien, podemos observar acá los 3 momentos claves para organizar la propuesta. Si siguen el cursor, ahí en la esquina superior derecha, mostrar elementos interactivos. Yo hago clic ahí y me va a figurar que en determinadas imágenes o fragmentos, si yo hago clic, me va a reenviar a otro lado. Pero también podemos hacerlo de manera más lineal e ir siguiendo la progresión a partir de las líneas. Las flechas, perdón. Esto es casi como un PowerPoint, solamente que más sofisticado. Bien, el momento de inicio. Ahí aparece una breve descripción. Es muy similar a lo que plantea el video. Si hacemos clic aquí, vamos a ver que tenemos algunos documentos complementarios. En este caso, el que está acá es un texto que se puede descargar. El de aquí no recuerdo qué era. Ah, bien. Se trata de volver al inicio. Bien. Ahí aparecen a grandes rasgos las cuestiones que deben trabajarse en esa apertura. La presentación del objetivo de la clase o de los propósitos también, la motivación hacia el tema y el reconocimiento o indagación de saberes previos, muy similar a lo que se planteaba en el video anterior. Justamente en este caso, en esta situación actual, ¿cómo planteamos la motivación hacia el tema? ¿Cómo se plantea la presentación del objetivo, la indagación de saberes previos? ¿Es viable seguir esta lógica? ¿Hay que pensar en otra manera de apertura para esta situación? Son algunas preguntas, ¿no? Siempre la pregunta como disparador para estas reflexiones para llevarlas a la práctica. El desarrollo. Bueno, acá tenemos un texto más largo. Tiene que ver con la realización de las actividades, profundización en el tema, aprender a hacer, no solo conocer. Estoy tomando las cuestiones resaltadas, luego les dejo a ustedes la lectura en detalle de estos momentos. Como ven, se trata de aspectos generales. Por ahí yo estoy dando ejemplos desde lengua, pero la idea es tratar lo más general, dejarlo específico para otra instancia. Bien, en cuanto al desarrollo, acá tenemos
esto sí está interesante para verlo, alguna serie de ejemplos de actividades para realizar, desarrollar en ese momento de la clase. Tenemos, por ejemplo, resolución de situaciones problemáticas, lectura crítica de diálogos, entrevistas, identificación, categorización y elaboración de ejemplos, juegos de roles, elaboración de juegos, crucigramas, sopa de letras. Me recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos todavía con una circulación normal, en la normalidad previa a esta nueva normalidad de la que tanto se habla, que se solían realizar las maratones de lectura o también los juegos matemáticos, es decir, diferentes propuestas, pero llevadas para la comunidad, que también son muy válidas para el trabajo en un aula, porque no se trata solamente de justamente aprender un contenido, sino que este contenido tenga una significatividad, que esté relacionado con una práctica social más amplia y que también tenga que ver con los otros espacios. No se trata solo de matemática y lengua en una institución, por eso hay que pensar en estas vinculaciones. En cuanto a la experiencia, por ejemplo, yo estoy trabajando en una escuela técnica, entonces no puedo pensar lengua aislado de esa modalidad. Necesariamente tengo que articular el trabajo disciplinar con la formación técnica, porque es lo principal y se están formando como técnicos los estudiantes. Entonces, toda propuesta, todo trabajo, además de lo específico, ¿no? Por ejemplo, la literatura o determinados trabajos sobre el lenguaje, también cuando hablamos de, por ejemplo, tipos de texto, se me ocurre, por ejemplo, el texto instrumental, el texto instructivo, los manuales, como un tipo de texto utilizado en el trabajo de un técnico para la instalación de un artefacto. Entonces siempre ese trabajo en concordancia, siempre situado. Hasta acá vamos bien, van siguiendo. Sí, profesor. Bien. Continuando con esta presentación, tenemos también el cierre. Antes de continuar, ¿no? Siempre ocurría a veces que cuando uno planificaba no tenía en cuenta el tiempo o en la selección se olvidaba de que su clase era de 40 minutos, de 80 minutos. Entonces, ya en lo presencial siempre fue un inconveniente. No se llegaba a cerrar la clase o se realizaba un cierre bastante parcial, bastante superficial. No había lugar, por ejemplo, para la socialización, para la puesta en debate, para el intercambio de ideas. La idea justamente es, a partir de recuperar todo lo trabajado durante esa clase, hacer este ejercicio reflexivo y pensar en lo que estuvimos trabajando, vincularlo con otras áreas, tanto de la experiencia como del día a día con otras cátedras, con otros espacios formativos. Acá también tenemos algunos ejemplos de posibles estrategias, posibles dispositivos didácticos que nos puedan redondear el trabajo de una clase. La puesta en común, una de las clásicas, de que pueda, por ejemplo, todos pueden leer o, por ejemplo, en la resolución de un problema, el proceso, los pasos realizados, cómo se llegó a ese resultado. Ahí aparece resolución compartida de ejercicios, ponencias, defensas de experimentaciones, muestreo explicativo de maquetas, planos, gráficos, la realización de un esquema que resuma, reordene todos los aspectos trabajados, siempre abierto al diálogo, a la discusión, a la reformulación. Y también, si tenemos que pensar ahora en las propuestas virtuales,
Una vez que hayamos observado la dinámica de haber conversado con la coformadora, las sugerencias, el intercambio entre pares y con nosotros, colegas tutores, docentes tutores, buscar presentar lo más cercano a la realidad en la cual nos toca trabajar, siempre con miras a la realización de algo creativo, pero criterioso, crítico, fundamentado, y que no sea estrictamente cerrado. Siempre, como se trata de un género, el guión conjetural, ¿no? Abierto, permeable, siempre en constante modificación para ser reformulado. No podemos pensar en una clase que se termina cuando finaliza la hora ni cuando finaliza la semana. Siempre este trabajo de metacognición, de recuperación de saberes, mantener este hilo en la continuidad de las clases. No se trata solo del trabajo de una materia, es un trabajo inserto en una institución, en una realidad mucho más amplia, que a su vez tiene que contemplar las diferentes realidades de esos estudiantes con quienes nosotros interactuamos. Estamos docentes, estudiantes, saberes, pero también en conjunto con eso, las historias individuales, las trayectorias, diferentes aspectos que complejizan y son necesarios de tener presentes. Además de esto, hay que tener en cuenta elementos transversales, como por ejemplo la ESI, la educación ambiental, educación vial también, que por ley se debe dar educación vial, lo mismo la ESI, aspectos importantes que son necesarios y deben estar contemplados. A lo mejor no va a aparecer en una clase, pero en una planificación más amplia, acá ya estamos hablando de, por ejemplo, el programa de una materia, tiene que estar en los acuerdos institucionales, tienen que estar. Porque muchas veces pasa que existe una ley, una reglamentación, pero no se trabaja, no se lleva a práctica cuando existen recursos y también existen docentes que en teoría están comprometidos y son apasionados de su quehacer, de su profesión, como diría Freire. Entonces, estas cuestiones tienen que estar, tienen que aparecer. No se trata solamente de la disciplina, sino se trata de una práctica social. Entonces, aspectos culturales amplios van a tener que estar en sus propuestas. Bien, creo que hablé un poco demasiado, me gustaría también poder escucharlas, y también que no solamente la profesora Nancy sea quien esté interviniendo constantemente, que también de parte de ustedes, estudiantes, pueden habilitar su micrófono, su cámara si quieren también, Profe, y hacer algún aporte. Sí, con respecto a las actividades que por ahí nosotros tengamos que pensar y formular para realizar durante la clase, es necesario, ¿no es cierto?, que esas actividades se comiencen y se finalicen en ese momento, ¿no es cierto? Es decir, no podemos hacer actividades eh, a realizar para otra clase, teniendo en cuenta de que va a ser solamente una intervención la que vamos a hacer. bueno, ese es un buen punto. Efectivamente, como solo cuentan con una clase, en estas condiciones sería lo más adecuado pensar una actividad que se pueda desarrollar en el tiempo de esa clase y que puedan realizar este cierre a partir de las intervenciones que hagan con los estudiantes.
Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesora. Sí, bueno, pues se me hace que se me cortó un ratito. Les quería agregar algo, como un aporte más, es que por ahí, o como sugerencia, que el día que den su clase de ensayo tengan un reloj a mano, ¿sí? Y organicen el tiempo, piensen cuánto tiempo le van a dedicar al inicio, si bien es cortito, ¿sí? Cuánto al desarrollo y cuánto al cierre. Calculen y dividan los espacios, eso les va a ayudar mucho. Entonces, a medida que están desarrollando su clase, vayan controlando la hora. Entonces, saben si están bien, si les está quedando poco tiempo, ¿sí? Eso por ahí como sugerencia. Y por ahí recuerden también que una clase presencial no se puede trasladar a una virtual, porque los tiempos son distintos, el contexto es distinto. Entonces, tengan en cuenta eso, de que esa clase que van a desarrollar, ese contenido, eh, traten de practicar, de improvisar, de ver que alcance y que puedan desarrollar en ese tiempo, en ese tiempo que planifican, dictar ese contenido, ¿sí? Por ahí les sugiero que practiquen, si tienen algún conocido, depende cómo lo van a dar, si lo van a hacer mediante una plataforma, si pueden practicar, de unirse, de probar, de conocer el programa, ¿sí? Si desean trabajar con ¿sí? Con este programa, también practiquen, miren, si van a compartir pantalla, cómo lo van a hacer, practiquen ese procedimiento. Si van a trabajar en los grupos de WhatsApp, cómo lo van a hacer, si van a tener unos videos armados que lo van a subir, si van a hacer unos videos en ese momento, si van a enfocar la cámara, si van a tener un pizarrón, si van a subir alguna foto, o sea, tengan en cuenta eso, los distintos detalles, ya que trabajar desde la virtualidad es complejo, pero bueno, hay que pensar en todas las cosas que nos pueda pasar, ¿sí? Profe, Y prevenir, sí. ¿y qué nos puede, o sea, qué puede suceder teniendo en cuenta, ¿no?, que ya en la presencialidad pueden ocurrir circunstancias en las que uno tiene que por ahí prever un plan B, digamos, y en la virtualidad se corta el internet o cuestiones que nos pueden pasar, ¿no es cierto? ¿Qué, qué hacemos en esa circunstancia que escapa de nuestras manos? Quizá en la presencialidad lo podemos ir solucionando alguna cuestión, pero en la virtualidad, con la conectividad. Claro, por eso por ahí lo conveniente es ingresar a los grupos antes, previamente, a dictar esa clase. Entonces ustedes conocen el contexto. Entonces pueden ver cuál de las opciones que tienen disponibles es la adecuada de acuerdo al grupo que tienen, de acuerdo a sus posibilidades, porque también cuentan las posibilidades de ustedes y también de este grupo de alumnos, ¿sí? Y si eligen de manera virtual a través de una plataforma Zoom, por ejemplo, o esta, y se corta, y bueno, habría que ver si hay tiempo, reprogramar la clase o podemos charlarlo con el profesor y ver qué pasa si se corta. Por ahí suspender y trabajar por el grupo de WhatsApp para no perder esa clase. Eso sería una opción, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante, como decís, tener un plan B. Si se corta, seguimos y no podemos restablecer la comunicación, seguimos trabajando por WhatsApp. Y ahí tenemos que pensar cómo adaptar eso que teníamos pensado a través de una plataforma, adaptarlo a este grupo de WhatsApp. No sé, Mauro, qué proponés? ¿Qué pasaría? ¿Estás de acuerdo con eso? Justamente antes de las 5 yo estaba sin internet. Yo estaba esperando a que el módem reaccionara porque no tenía internet desde las 2 de la tarde hasta hace poco. O sea, previo a las 5 de la tarde prácticamente volvió a las 5 o menos 5 más o menos. Se restableció mi señal. Y recién ahí pude acceder, generar la clase y poner los videos, los links, demás. Yo lo que había pensado era, bueno, desde el celular que tenía datos, ¿no? Les iba a enviar un mail, bueno, estoy sin internet, no puedo generar la clase, vamos a esperar un poco más, porque la idea era hacer justamente de esta forma virtual. Y bueno, si no había caso, lo iba
a postergar, por ejemplo, para más tarde, siempre y cuando pudieran, o para mañana. Y les iba a armar, por ejemplo, algún documento, iba a compartir estos enlaces que les estuve proyectando y armar textos que les sirvan también como guías, no solamente el tema de arrojar el texto muchas veces, esto del aula o del correo como depositario